Ayla se dejó arrastrar por Eric, casi a regañadientes, mientras trataba de controlar la oleada de sensaciones que la envolvían. El sol, el aire fresco, el suave murmullo de los árboles meciéndose con el viento. Todo era tan real, tan diferente de la oscuridad y el aislamiento en los que había vivido, tanto en su vida anterior como en las últimas horas en este nuevo mundo. Cada paso que daba la alejaba más de los muros protectores de la casa abandonada. Y sin embargo, en lugar de sentir el pánico habitual que solía sofocarla, lo que experimentaba era alivio. Miraba a su alrededor, respirando hondo, sintiendo el calor del sol en su piel. Pero ese alivio venía acompañado de una incomodidad creciente, como si algo intentara emerger desde lo más profundo de su mente. No era el mundo exterior lo que la perturbaba ahora, sino los recuerdos persistentes de su antigua vida, las risas crueles, las miradas despectivas. Podía sentir cómo su corazón comenzaba a acelerarse con esos recuerdos. «Vamos, no te quedes atrás», dijo Eric con entusiasmo, tirando de su mano. «El camino no es tan largo». Ayla lo miró, intentando recuperar su compostura. El chico parecía emocionado, pero había algo en su actitud que seguía desconcertándola. ¿Por qué estaba tan dispuesto a seguir con ella? ¿Qué veía en ella? No podía evitar sentir que había algo que Eric sabía y que ella no había descubierto aún. Sin embargo, se obligó a apartar esas ideas y concentrarse en el ahora. Aún tenía que llevarlo al orfanato, cumplir su promesa. Mientras avanzaban, las imágenes de su vida anterior continuaban surgiendo en su mente como flashes incontrolables. Una risa estridente, una burla, las palabras hirientes. «Eres un monstruo, Damián. ¿Quién te querría cerca?» Por un segundo, se detuvo en seco. Su respiración se hizo más rápida, y una punzada familiar de ansiedad le recorrió el cuerpo. Sentía como si estuviera siendo transportada de vuelta a esos momentos de humillación, a los días en que su propia existencia le parecía una carga insuperable. ¿Qué había cambiado realmente? A pesar de este nuevo cuerpo, de este mundo lleno de posibilidades, esa sensación seguía ahí, como un ancla hundida en lo más profundo de su ser. «Ayla, ¿estás bien?» La voz de Eric la sacó de sus pensamientos. El chico la miraba con el ceño fruncido, como si hubiera notado algo extraño en su comportamiento. «Estoy bien», respondió rápidamente, tratando de sonar convincente. «Solo necesito acostumbrarme a esto». Eric no parecía del todo convencido, pero no dijo nada más. Sin embargo, su mirada persistente, ese brillo que reflejaba una sabiduría que no debería estar allí, le resultaba perturbador. ¿Cómo es que ese niño parecía entenderla tan bien? Siguieron caminando, pero en silencio. A medida que avanzaban, la sensación de inquietud creció en el pecho de Ayla. Aunque el paisaje a su alrededor era hermoso, y el mundo parecía mucho más brillante de lo que recordaba, no podía sacudirse esa oscura nube mental. El niño la arrastraba físicamente hacia adelante, pero emocionalmente ella retrocedía cada vez más. Y entonces, la respuesta le golpeó de repente, como un rayo. El miedo nunca había sido hacia el mundo exterior. No era la gente la que realmente la aterraba, ni las situaciones sociales que había evitado durante tantos años. Era ella misma. Siempre lo había sido. Toda esa vergüenza, ese odio que había acumulado a lo largo de los años, no era contra los demás. Era contra sí misma, contra quien era en su anterior vida. Damián, el chico que odiaba su reflejo, que sentía que no merecía ser visto ni escuchado. El verdadero monstruo que había temido siempre había estado en su interior. Se detuvo abruptamente, soltando la mano de Eric.
Su corazón latía con fuerza mientras las imágenes de su vida pasada pasaban una tras otra por su mente. Las veces que se escondía detrás de la pantalla del ordenador, las ocasiones en que había evitado las llamadas de sus antiguos amigos, las veces en que miraba su propio reflejo con asco. «Ayla». La voz de Eric sonaba lejana, como si llegaras a través de un velo espeso. Se volvió para mirarlo. Y entonces lo vio claramente, algo que no había notado antes. El rostro de Eric, sus ojos. Todo le recordaba a alguien que conocía muy bien. «Tú te pareces a mí», susurró. «Cuando era pequeño, antes de todo». El chico bajó la mirada pero no respondió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si el universo le estuviera mostrando una verdad que había intentado ignorar. Eric no era solo un niño cualquiera. De alguna forma, lo que él representaba era una parte de sí misma que había dejado atrás, o al menos había intentado olvidar. En ese momento, comprendió algo crucial. Todo este tiempo, cuando había sido fría y distante con el chico, cuando lo había mirado con desconfianza o desprecio, en realidad, se estaba mirando a sí misma. «Todo esto, todo este miedo que siento», murmuró Ayla, su voz quebrándose. «No es hacia el mundo, es hacia mí. Siempre ha sido hacia mí». Eric finalmente la miró directamente, sus ojos brillando con algo que casi parecía compasión. «Sabes que no puedes seguir así», dijo con suavidad. «Tienes que dejar de huir, no de los demás, sino de ti misma». Las palabras del niño la atravesaron como una flecha. De pronto, todo lo que había estado bloqueando emocionalmente empezó a desmoronarse. No era el mundo exterior lo que temía enfrentar. Había estado luchando contra sus propios demonios, contra el odio que sentía por lo que era y lo que había sido. Se quedó allí, paralizada, mientras la verdad la golpeaba con fuerza. Y en ese momento de claridad, el paisaje que la rodeaba se hizo aún más vívido. Los árboles eran más verdes, el cielo más azul, el aire más fresco. «Es hora de soltarlo», se dijo a sí misma. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, el mundo se veía diferente, más brillante, y lo más importante, su interior también lo sentía diferente. No era fácil desprenderse de tantos años de odio y miedo, pero al menos había dado el primer paso. Miró a Eric una vez más, pero cuando parpadeó, el niño ya no estaba. El espacio donde había estado estaba vacío, como si nunca hubiera existido. «¿Eric?» Miró a su alrededor, pero no había rastro de él. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Una manifestación de su mente? Pero algo en su interior le decía que no importaba. Lo que fuera que Eric representaba, había cumplido su propósito. «No es al mundo a quien temía», murmuró para sí misma. «Era a mí misma». Con esa revelación, sintió cómo una carga enorme se desprendía de sus hombros. Ya no huiría más. Decidió que era hora de enfrentarse a lo que venía, y para hacerlo, tenía que abrazar este nuevo mundo y dejar atrás lo que una vez fue. Respiró profundamente y, con paso firme, comenzó ella a caminar hacia la aldea, lista para descubrir lo que este nuevo mundo tenía para ofrecerle.